Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que estén todos muy bien en esta fría tarde todavía de invierno. Les damos entonces la mejor de las bienvenidas a este nuevo encuentro de Fundación Diagnóstico Maipú. Está en este momento habilitado el chat, así que los invitamos a contarnos cómo se llaman y desde dónde nos están escuchando. Esta es la primera transmisión de esta actividad. Hoy es martes 24 de agosto a las 7 de la tarde. Durante la primera transmisión se habilitará el chat para que puedas contarnos también cuáles son las preguntas, cuáles son los comentarios que nos quieran hacer llegar. Si ven este video posteriormente, ya que la charla va a quedar grabada para que puedan volver a verla y compartirla, la opción del chat ahí sí no va a estar habilitada. Pero lo bueno es que la charla va a quedar grabada por si alguno tiene un inconveniente en este momento y quiere volver a verla posteriormente y, ¿por qué no?, compartirla. Porque como siempre decimos en Fundación Diagnóstico Maipú, compartir es prevenir. Entonces, si saben de alguien, si conocen de alguien que puede aprender o que podrá mejorar su salud a través de la información en la que ahondaremos en esta actividad, qué mejor que compartirlo con esa persona, ¿verdad? Habrán visto que tenemos muchas otras actividades. Los invitamos a seguirnos entonces en redes sociales, a ingresar en nuestra web para inscribirse a las próximas actividades que tendremos. Este jueves a las 4 de la tarde estaremos en conjunto con Fundación Barceló haciendo una charla con un reconocido neurólogo sobre el cerebro creativo. Un encuentro más que interesante, que también quedará grabado por si a las 4 de la tarde no pueden ingresar. Los invito entonces a todos en este momento, si todavía no lo han hecho, a suscribirse al canal de Fundación Diagnóstico Maipú para poder acceder de manera mucho más fácil a nuestros contenidos. La suscripción al canal es totalmente gratuita y les permitirá recibir notificaciones sobre próximas charlas y contenidos que iremos compartiendo. Hoy estamos entonces con una invitada regular, una amiga de la casa, con la licenciada Alejandra González, pero antes de presentarla, quiero comentarles un poco cuál va a ser la dinámica de este encuentro. Ustedes saben que tienen un chat, que pueden escribir en ese chat. Vamos a pedirles entonces que dejemos las preguntas y los comentarios para el final. ¿Y por qué para el final? Bueno, porque al final de la disertación de Alejandra González tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Pero qué mejor que esperar a ver la disertación para hacer estas consultas, ya que muchas, de otra manera, muchas son respondidas durante la misma disertación. Así que los invito a esperar a la segunda parte de la charla para acercarnos sus preguntas, sus comentarios, que siempre también, como decimos, mientras más específicos sean, mejor, y al mismo tiempo, mientras más generales, también. Muchas veces uno está tentado de contar todo su historial médico, ¿no? Pero muchas veces ese tipo de consultas son para el consultorio médico, donde un profesional de la salud pueda evaluar el historial de la persona. Así que, hechas estas aclaraciones, ahora sí quiero invitar a nuestra invitada, una invitada regular, es la licenciada Alejandra González. Ella es kinesióloga y fisiatra, tiene diploma superior en reeducación postural global, está certificada en Stretching Global Activo y es además expresidente de la Asociación Argentina de RPG. Alejandra, bienvenida nuevamente. Hola Juan Pablo, muchísimas gracias. Estoy siempre encantada de participar de estas charlas que ustedes organizan en el marco de la prevención. Así que bueno, una vez más, agradecerte la convocatoria. A ver, quiero compartir. Bien. Bueno, ¿sabés qué, Juan Pablo, que en el mes de junio, a nivel mundial, se hace una campaña muy importante que es
tiene que ver con la concientización a nivel mundial de la población acerca de la escoliosis, de lo importante que es la detección temprana, detección y derivación temprana. Hay algunos signos que nos llevan a sospechar y son muy sencillos, y la verdad que es algo que es responsabilidad de todos, de prestar atención y poder tomar una conducta a tiempo. La escoliosis es una alteración en la morfología de la columna y aparece desde muy temprana edad. Entonces cuanto antes se detecte, se diagnostique y se derive, podemos hacer un trabajo mucho menos invasivo. Entonces, bueno, me parecía esta vez que me invitaste que era un tema que yo quisiera desde mi lugar poder hacer un aporte. Como siempre, quiero agradecer a la Fundación Diagnóstico Maipú por darme este espacio y también comentar que con vos, que sos el jefe de la Fundación, siempre es muy ameno trabajar este intercambio de información y de aprendizaje, siempre se hace en un marco muy amigable y respetuoso, y eso hace que yo me sienta muy cómoda cada vez que estoy acá en esta casa. Por otro lado, también quiero mencionar a dos instituciones que me acompañan en esta disertación. Una es RPG Latinoamérica, que es la institución que está encargada de lo que es capacitación y perfeccionamiento de la reeducación postural global, que es un método creado por el fisioterapeuta francés Philippe Souchard en 1980. Él nos visita periódicamente para el dictado de las clases, y esta institución es la que está avalada por la Universidad de Saint-Mond, la Universidad Internacional y Permanente de Terapias Manuales de Francia, cuyo director es Philippe Souchard, también el creador del método. Y la Asociación Argentina de RPG, que es una asociación civil sin fines de lucro, que junto con otras agrupaciones del mundo, otros países, como Italia, España, Luxemburgo, Suiza, y países de Latinoamérica también, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil, entre otras, está comprometida con lo que es la agrupación y de reunir a los profesionales formados en el método. Y el objetivo es informar, difundir y promover lo que es esta metodología de trabajo, que es la que yo uso para mi trabajo diario. Bueno, para hablar un poco para entrar en el tema de la escoliosis, primero quería comentarles un poco qué es la columna, qué función tiene. La columna vertebral es un sostén, tiene la función de sostener y de soportar el peso axial que cae sobre ella. Además, protege todo lo que son estructuras nerviosas, la médula, las meninges y las raíces nerviosas que salen de unos agujeritos que se llaman neuroforámenes, que están alojados en la columna. También le da soporte al tórax, y además tiene una función dinámica de permitir flexibilidad y movilidad al tronco. Una columna normal debería verse alineada, recta, y de frente, ¿no? Y de costado tiene unas curvaturas fisiológicas que son la lordosis cervical con concavidad posterior, la cifosis dorsal, la lordosis lumbar y luego cifosis lumbosacra. Esas curvaturas son fisiológicas y es como que garantizan la movilidad y sostener todas las funciones que tiene la columna. Cuando esta curvatura, o sea, cuando esta columna deja de estar recta, pierde su alineación, entonces estaríamos ya en presencia de lo que es una escoliosis. La escoliosis es una alteración pluridimensional de la columna vertebral, se forman curvas, pierde esa línea recta y puedes adoptar formas de C o de S, y compromete lo que es toda la columna, inclusive la columna cervical, porque la cabeza
se acomoda y también produce como otra curvatura a ese nivel para tratar de nivelar y tratar de mantener la función hegemónica de la horizontalidad de la mirada. Entonces siempre hace como adopta una posición para compensar. En esta curvatura las vértebras se inclinan y se rotan en sí mismas. Esto produce un movimiento de la apófisis espinosa, que son esas espinitas que tienen las vértebras, hacia el lado de la concavidad, y se produce por un desequilibrio en la musculatura. Se retraen los músculos posteriores en forma asimétrica y eso va llevando a las vértebras a ese movimiento de inclinación y de rotación. Para que haya escoliosis tiene que haber inclinación y rotación vertebral. Esto lo quiero aclarar porque a veces solamente hay inclinación de las vértebras y eso se denomina actitud escoliótica, que no es lo mismo que la escoliosis. Y también esta particularidad de que estén inclinadas y sin rotarse se producen muchas veces cuando se generan escoliosis antálgicas. ¿Esto qué quiere decir? Que porque hay un dolor o hay una situación de conflicto en el cuerpo, la columna se escapa de esa situación y se tuerce, se desequilibra, pero no hay rotación. Es solo una actitud que cuando ese problema se resuelve, vuelve a estar en línea recta. Y a veces también hay otra cosa que se llama escoliosis antálgica agregada, que se agrega a la escoliosis de base por un dolor o por un síntoma muy fuerte, entonces eso también es como que está sumando a la escoliosis básica. Cómo las vértebras se articulan con las costillas. Cuando la columna gira, la vértebra se gira, las costillas también giran en el mismo sentido y se forma una jiba costal que se ve preferentemente cuando nos inclinamos hacia adelante. Porque al rotar, rota todo el tórax y se desbalancea, y se produce esa imagen, o cuando la persona se inclina hacia adelante, se llama maniobra de Adams. Eso es una prueba que hacen los médicos y hacemos nosotros también para verificar eso. Entonces, cuando tenemos una persona que está aportando una escoliosis, lo que vamos a observar es que hay un desnivel de los hombros, un desnivel de las escápulas, un desnivel en la pelvis, las asimetrías estas en el tórax y también se pueden observar en los pechos. Esos signos que podemos ver nos llevan a pensar y a sospechar que hay una escoliosis en esta persona. Entonces son cosas que las podemos ver, que las puede ver la mamá, la puede ver un familiar, y por supuesto eso llevaría a la consulta. Es muy importante las consultas al pediatra, que sean en forma regular en los chicos, para que puedan ir chequeando esto y que si el pediatra ve alguna asimetría o alguno de estos signos, pueda hacer una derivación temprana al traumatólogo para que le haga un espinograma, que es una radiografía completa de toda la columna, que ahí puede ver bien cómo está organizada la columna, si hay curvas, puede medirlas, y se hace un diagnóstico precoz, que es lo que estamos ahora como lo que estoy queriendo transmitirle, la importancia del diagnóstico precoz. Bien, la escoliosis tiene diferentes momentos en los que puede aparecer. Puede aparecer desde el nacimiento hasta los 3 años, que se llama escoliosis infantil. Esta escoliosis generalmente se da más frecuentemente en varones y suelen ser muy evolutivas. Muchas veces van a requerir apoyo ortopédico con el uso de un corsé y se evoluciona mucho y se convierte en muy avanzada, tal vez requiera intervención quirúrgica. También puede aparecer, otro momento de aparición entre los 3 y los 10 años, que se llama escoliosis juvenil. Y a partir de los 10 años en adelante, escoliosis del adolescente, y también puede aparecer, está la escoliosis del adulto. Según la medición que se hace
con el ángulo de Cobb, que es una medición que se hace internacionalmente. Se toma de la vértebra superior, de una curva, y de la vértebra más inclinada inferior, se trazan líneas sobre ese borde de la vértebra, y luego perpendiculares y forman un ángulo. Esa medición nos va a orientar un poco en lo que es la clasificación según lo que midan. Entonces, hasta 20 grados se puede considerar una escoliosis leve. Entre 20 y 40 serían moderadas, y más de 40 grados ya sería una escoliosis avanzada. De acuerdo a la graduación es que se toman decisiones de tratamiento, por eso es muy importante que se puedan medir. Bueno, voy a hablarles un poquito también con respecto al origen. Esto siempre es una gran incógnita, porque no hay cosas demasiado precisas, pero sí podemos decir que la escoliosis puede tener un origen congénito, o sea, que puede nacer, por ejemplo, como le estoy mostrando acá, con una hemivértebra, que es una vértebra que no tiene la forma original, y eso puede provocar que se incline. Pueden ser también, por ejemplo, que nazca la persona con costillas fusionadas, y eso también desequilibra. Puede ser que tenga un miembro inferior más corto que el otro, entonces desnivela. Esas son escoliosis que ya nace la persona, y que se pueden diagnosticar muchas veces, malformaciones, desde los estudios que se hacen prenatales. También pueden ser parte de síndromes genéticos o de alteraciones o síndromes neuromusculares. Y la más común de todas, la más frecuente, es la idiopática. La esclerosis idiopática no se conoce con precisión la etiopatiogenia, pero sí podemos entender cómo está armada a nivel biomecánico, las fijaciones que produce, y poder trabajar en consecuencia. Las escoliosis idiopáticas no se producen por cargar una mochila pesada, ni por adoptar una posición de trabajo, ni por un deporte. Ya tiene otra dimensión. Eso no es responsable de una escoliosis. Tienen que pasar más cosas. Las escoliosis, generalmente hay un 40% de influencia heredofamiliar. Y también se da en una frecuencia de un 70% más en mujeres que en hombres. Con esto, ¿qué es lo importante de este punto? Es que si una mujer tiene escoliosis y tiene hijas, debería con más énfasis controlarlas, porque es muy probable que haya un porcentaje importante de que la puedan tener, pero a veces no. Entonces, por eso esta cosa de que no hay una precisión. Sí hay factores que influyen y predisponentes, pero bueno, no tiene un origen conocido. Los pacientes con escoliosis generalmente no tienen dolor de espalda, sobre todo los chicos y los adolescentes. Después, en la edad adulta, puede haber molestias musculares, que también hay personas que no tienen escoliosis y en la edad adulta tienen este tipo de molestias, solo que se comprobó que las pacientes con escoliosis pueden ser un poco mayores, pueden ser de mayor magnitud. Por eso es importante el tratamiento. Bien, las escoliosis, como les decía, se miden con radiografías, se trazan ángulos, y en base a la magnitud de los ángulos es que se van a ir determinando los tratamientos. Cuando la medición es desde 0 hasta 20 grados, podemos pensar en que con un tratamiento específico de kinesiología, en este caso RPG, que es el método con el que yo trabajo, sería suficiente. Cuando esta graduación pasa más allá de los 20 grados, puede ser 30, 35, ya empieza a requerir otra ayuda extra, que sería el uso del corsé.
Los corsés no es que van a detener las curvas, ni que las van a bajar, pero sí pueden ayudar al mantenimiento. O sea, son como muy importantes como apoyo para el tratamiento de RPG. O sea, que puedan ir complementando el trabajo y ayudar a sostener, a que la curva no se dispare. Esto del disparo de la curva, les quiero contar que naturalmente tiende a la agravación con el crecimiento. Con lo cual, si una persona, un niño, está en edad de crecimiento y tiene una curvatura mayor a 20 grados, y que todavía que está en pleno pico de crecimiento, que suele ser antes de la pubertad, es necesario muchas veces el apoyo del uso de un corsé. Por eso es importante que observar la curvatura, saber que esto va a suceder, que aumenta con el crecimiento. Un niño que tiene una curvatura de 30 grados, puede ser que cada año aumente, si no hace tratamiento, puede aumentar hasta 5 grados. Y si tiene 10 años y va a aumentar 5 grados, cada año tenemos una proyección de que en 3 años va a ser mucho mayor. Entonces, bueno, ahí sabiendo que puede pasar eso, que podemos preverlo, ayudaría el uso del corsé. Pero cuando el adolescente terminó su crecimiento óseo, que ya no va a crecer de esta forma, que va a ser muchísimo más lento, tal vez ahí ya sería como tarde. Con lo cual, un corsé sería muy importante si está bien indicado y está perfectamente controlado. Cuando las curvaturas son mayores de 40 o 45 grados y está comprometiendo un poco la función cardiorrespiratoria, en ese momento puedes tener que evaluarse la posibilidad de una cirugía. Las cirugías de columna las evalúa un cirujano, por supuesto, un traumatólogo especialista en columna, y más o menos se trata de poner tornillitos precisos en las vértebras, y esos tornillos van a ir sosteniendo, el cirujano va a sostener con unas barras de metálicas que van insertados en esos tornillitos, va a ir enderezando la curvatura y luego va a hacer un injerto de hueso para fijarlo y que eso no se vuelva a armar. Eso es únicamente en un caso extremo, como ya dijimos, que tenga más de 40 a 45 grados, que esté ya afectando la parte cardiorrespiratoria. Igualmente, nunca se toman decisiones solo por la radiografía. Se hace también una evaluación funcional y estética. La funcional y estética tienen mucho peso a nivel emocional y psicológico. Por eso tiene una real importancia. No solamente la medición, sino que hay que evaluar todo lo demás para tomar una decisión. Y también otro tema es que la escoliosis es una patología muy delicada y que requiere un tratamiento específico, especializado. Los deportes no son tratamiento, porque muchas veces las personas piensan que si van a natación van a acomodar o corregir una columna, y es imposible. Esto requiere un tratamiento muy específico. La RPG, que es la técnica con la que yo trabajo, se llama reeducación postura global, es un tratamiento altamente específico para todo lo que es corrección y tratamiento de las alteraciones posturales, en especial de la escoliosis. Se hace una evaluación muy individualizada, personalizada, se toman mediciones, se hace una evaluación muy detallada, y en base a eso vamos tomando decisiones de cómo vamos a encarar el tratamiento, cómo vamos a diagramar para ese paciente en ese momento su tratamiento. Generalmente se usan algunas cuñas para hacer correcciones, se trabaja en tracción, y se va haciendo un trabajo manual sobre la corrección de las curvas, y también el paciente participa activamente con la respiración, donde va contrayendo selectivamente diferentes grupos de músculos abdominales.
se va flexibilizando la curva, se va trabajando en las correcciones en el eje y luego todas las compensaciones y los desequilibrios que se producen en otras partes del cuerpo, como por ejemplo los miembros superiores, los miembros inferiores. Siempre hay que tomar en cuenta que hay factores que determinan el tipo de tratamiento que tiene que ver con el momento en el que aparece. Como les dije hace un ratito, la curvatura tiene la tendencia natural a crecer, a aumentar con el crecimiento, y esto se detiene cuando termina el crecimiento óseo del adolescente. La etapa más peligrosa es antes de la pubertad, cuando está en el mayor pico de crecimiento, que generalmente en las chicas es alrededor de los 11 años, 10-11 años, que aumentan, o sea, crecen 1 centímetro por mes. Y en los varones esto está más cerca de los 13 años. En ese momento que hay más crecimiento más rápido, es la etapa del crecimiento más rápido, es la etapa más peligrosa y en la que hay que hacer más tratamiento. Después el crecimiento empieza a entrar como en una curva mucho más suave y ya no va a aumentar tanto. Por eso es importante que tenga una detección, un diagnóstico y una derivación temprana, que muchas veces no sucede eso, Juan Pablo. A veces llegan tarde a los tratamientos, a la derivación, y muchas veces ya cuando la cirugía es un hecho inminente, porque ya ha tenido complicaciones cardiorrespiratorias que no pueden esperar. Es muy importante esto de la concientización, de que todos estemos involucrados y que la detección sea lo antes posible para que podamos tener la posibilidad de intervenir de una forma mucho menos cruenta y darle la posibilidad a la persona de poder corregir su problema o por lo menos frenarlo. Como te decía que esto sí o sí aumenta con el crecimiento, el tratamiento que hacemos con RPG, digamos, el primer objetivo es frenar el crecimiento de la curva y después dedicarnos a poder bajar la curvatura. Si la persona va creciendo y la curva queda igual, o sea, logramos detenerla, va a ser un muy buen resultado. Y si además podemos bajar la graduación, entonces será excelente. Pero la prioridad es detener el crecimiento de esa curva, poder frenarlo. Hay otras cosas que también, digamos, dependen, que hacen que condicionen un poco el tratamiento, es por ejemplo la laxitud ligamentaria. La laxitud ligamentaria es algo que tiene que ver con los ligamentos que frenan las articulaciones. Cuando una persona es muy laxa y los ligamentos le frenan poco, entonces eso también es un factor que influye mucho. También el estado general, el estado emocional, el entorno familiar, todos son factores que influyen en el resultado del tratamiento. Bueno, yo lo que quería era mostrarles algunos resultados de casos clínicos de pacientes que yo atendí en mi consultorio, que están publicados en los boletines de la Asociación Argentina de RPG. Ahí pueden encontrar mis casos y el caso de muchos colegas, y también todo lo que es la información sobre esta metodología. Les voy a mostrar el primer caso, que es de una adolescente que tenía 14 años cuando vino a mi consultorio, y su primer espinograma, que es este, medía 30 grados su escoliosis. Entonces, como todavía no había tenido la menarca, que es el periodo de pico de crecimiento mucho más peligroso, le indican uso del corsé. Por eso acá ven que después el primer control, que fue a los 3 meses, está una radiografía sin corsé y con el corsé puesto. En esta radiografía, que fueron 3 meses de tratamiento, logramos bajar de 30 grados a 19. Y las curvaturas a veces pueden modificar las vértebras que las están limitando. Eso puede ser que la curvatura cambie. En ella había cambiado un poco.
Y después hicimos 6 meses más de tratamiento y volvimos a repetir y su curvatura bajó a 14. Entonces, de 30 grados, en 9 meses pudimos bajar a 14 grados. Y ella en ese periodo creció 5 centímetros y medio. Con lo cual fue muy buen resultado. Después, este otro paciente, este era un varón, que me vino a ver a los 16 años. Ya el crecimiento estaba casi completo, pero acá lo que vamos a ver, que yo les mencioné antes, que no es una escoliosis, esto es una actitud escoliótica, porque no tiene rotación vertebral. Entonces, como ven, están todas las vértebras de frente, solo tenía una inclinación de la columna a este nivel de 8 grados. Hicimos tratamiento durante 5 meses, de una vez por semana, y logramos llevarla a 0. El otro caso que les voy a mostrar es de otra chica que cuando vino a verme ya tenía 17 años y tenía indicación quirúrgica porque su curvatura medía 47 grados, la curvatura lumbar, y la curvatura dorsal, bueno, no tengo ahora, perdonen, pero no tengo la medición de la dorsal. Pero lo más importante era esta curvatura, que era la de 47 grados, que era la que la estaba, digamos, poniendo dentro del quirófano. Nunca habían hecho, tenían turno para hacer la cirugía en enero, y bueno, yo les propuse que hiciéramos durante estos 3 meses que teníamos, porque me vinieron a ver en septiembre, que hiciéramos 2 veces por semana. Hicimos 30 sesiones durante 2 veces por semana y logramos bajarla a 34. Con lo cual, para ella fue que ya no tenía indicación de cirugía y seguimos haciendo tratamiento. Ella ya había completado su crecimiento óseo, con lo cual se mantuvo así durante un tiempo. Yo la seguí viendo y después, bueno, se mudó a Brasil, así que ya no sé después cómo siguió, pero me imagino que estará muy bien. Y después, esta es otra paciente que estoy atendiendo ahora. Es una chiquita que empezó a los 9 años, le diagnosticaron la escoliosis y medía 14 grados. Ella hizo unos meses con otra colega y luego 4 meses de tratamiento. Y luego empieza la pandemia y bueno, tuvo que suspender todo el tratamiento. Ella en ese tiempo creció y su curva avanzó. Y yo la empiezo a ver, esta radiografía se la hacen en agosto del 2019. La primera es en agosto del 2019. Esta se la hacen en agosto del 2020 y yo la empiezo a tratar en septiembre. Hicimos durante 6 meses tratamiento y tuvo una interrupción de 2 meses en el verano porque se mudaron a otro lugar en el verano y no podía venir. Ella creció 5 centímetros en estos 6 meses y logramos bajarla a 18 grados. Con lo cual, con esto lo que les quiero mostrar es que hay diferentes edades, diferentes formatos de escoliosis, cada una es muy particular, muy individual, y se toman diferentes decisiones con respecto a la graduación, a la edad, al entorno, a la forma en que se manifestó, a todas las circunstancias que tuvo a su alrededor. Con lo cual, bueno, nada, estos tratamientos se tienen que adaptar estrictamente e individualmente a cada uno, con sus particularidades. Cuando hace falta un corset, está muy bien que esté indicado y que lo use, pero no fuera del momento, porque también tiene una repercusión a nivel emocional. Entonces, digamos, suma cuando está bien indicado y cuando esto va a ser un beneficio enorme para esta persona. Y bueno, sabemos que está la instancia de la cirugía, pero tiene que ser la última instancia y cuando ya esté comprometiendo funciones cardiorrespiratorias, porque bueno, eso es algo que después es una fijación que queda para toda la vida, que si uno tiene la posibilidad de mejorar y está a tiempo de mejorar, que lo pueda hacer. La clave de todo esto, que
que quise contarles y transmitirles hoy es que es muy importante la detección precoz, que eso es responsabilidad de todos, de padres, de kinesiólogos, de médicos pediatras, de traumatólogos, la observación, de poder hacer un abordaje interdisciplinario y poder diagramar el mejor tratamiento para esa persona, que seamos conscientes de que esto no solamente les trae una alteración a nivel físico, sino también a nivel psíquico, y eso conlleva a afectar directamente la calidad de vida de la persona, con lo cual la escoliosis tiene que ser tomada como un problema de salud significativo, y tenemos que darle toda nuestra observación, y que sabemos que se puede sospechar con algo muy, muy sencillo, que se los voy a volver a mostrar para que nos quede como fijo de lo que estamos hablando. Para que tengan muy presente estos signos. La cabeza, que no está centrada con el resto del cuerpo, yo les expliqué que tiende a nivelar y a mantener, preservar la horizontalidad de la mirada, es un mecanismo de adaptación que hace la cabeza y el cuello, que siempre va a haber un hombro más elevado, que puede haber una escápula que esté más abajo que la otra. Hay otra cosa que se llama triángulo de la talla, que es el reborde entre la parte lateral del tórax y el brazo, que ven que es asimétrico. Del lado de la convexidad está un poco más separado el brazo, que puede haber una cadera más prominente, que el cuerpo está descentrado, eso se llama signo de Pitres, y también que esté la presencia de la jiba, que se llama el signo de Adams, que se hace con esta maniobra, que son todas observaciones que no requieren ningún estudio, que esto con esta sospecha ya es motivo de consulta, y después el especialista va a determinar qué estudio le hace. El estudio que se pide siempre para chequear esto es el espinograma, que son las radiografías que ya les mostré antes en el video, que los espinogramas se hacen para que sirvan, para que se puedan medir, se hacen en ciertas condiciones, que tiene que abarcar el cráneo y la pelvis, que esté la columna completa, en una posición determinada, con los pies en V fisiológica, completamente alineado, y luego de una expiración tranquila, y también se toma el perfil, y el perfil se hace con las manos en posición de rezo, que son así, porque a veces hacen como que levanten el brazo completo, y cuando lo levantan, todas las curvaturas se agravan un poco, entonces deja de ser tan real. En Diagnóstico Maipú, hace muchos años que tuvimos una reunión y les transmitimos estas cosas, así que en Diagnóstico Maipú se hacen muy bien los espinogramas, los hacen en forma correcta, que nos sirven para trabajar después, tanto a los traumatólogos como a los kinesiólogos, para poder trabajar y poder chequear, porque estos espinogramas se repiten cada 6 meses para ir viendo la evolución. Entonces, saber que este estudio nos va a permitir el control radiológico, pero también, como les dije antes, es importante lo estético y lo funcional, que la columna esté flexible. Los objetivos de tratamiento es flexibilizar la columna, tratar de controlar la curvatura y, si es posible, bajarla. Y también se hace al final del tratamiento, que se hacen posturas en las cuales hacemos trabajos precisos y determinados, se hace un trabajo de integración, donde el adolescente hace propio en su cuerpo los cambios. Es como aceptar los cambios, y que el esquema corporal que tiene vaya asimilando todas estas posibilidades de corrección. Bueno, hasta acá, quiero chequear, hasta acá está todo lo que yo quería decirles. Les dejo mis datos por si alguien quiere hacer una consulta luego de la charla, por si quedó alguna pregunta pendiente o alguna cosa que quieran preguntar en particular. Así que Bueno, cuando quieras, Juan Pablo,
respondo las Claro preguntas que que quisieron sí. hacerlo. Muchísimas gracias, Alejandra. La verdad que ha sido muy claro todo lo que has contado. Algunas cosas hasta me han sorprendido. Yo no soy médico y uno quizás asume ciertas cosas y bueno, ha sido muy interesante las cosas que has comentado durante la exposición. Aquí están entonces los datos de Alejandra González, que muchos los estaban consultando en el chat. Ahora sí, vamos entonces a habilitar la etapa de preguntas, de comentarios. Yo vi que muchas personas ya nos han hecho llegar algunas preguntas, a pesar de que les pedí, a pesar de que les pedí que lo dejemos para después. ¿Y por qué era eso? Porque ya vi que hay varias que se fueron respondiendo durante la disertación. Así que si la pregunta que hicieron no fue respondida durante la disertación, pueden enviarla entonces en este momento para que podamos encontrarle una respuesta. Y si no encontramos una respuesta, porque el tiempo es tirano, porque quizás no podemos abordar todas las preguntas que nos hagan llegar, sepan que ahí tienen los datos entonces de Alejandra para poder establecer un contacto. Y por qué no una consulta, porque como dijo Alejandra, los tratamientos son muy particulares a cada una de las personas, a sus trayectorias, a sus momentos. Así que los invito a que hagamos preguntas generales y puntuales para que entre todos podamos aprender. Yo, Alejandra, voy a Juan romper Pablo, el hielo. estoy viendo, perdón que te interrumpa, estoy viendo una pregunta que me da pie a comentar algo que me olvidé. Así que la voy Entonces a tomar. arranquemos por esa, la mía Voy va a a ser la tomar segunda. esa. Atilio nos está preguntando, dice, ¿cómo se corrige si uno tiene un pequeño desnivel en la cadera que hace que el peso del cuerpo recaiga más en un pie que el otro? Eh, a veces la escoliosis se arma desde abajo y a veces se arma desde arriba. Yo les dije que la causa, la etiopatiogenia, hasta aún es desconocida, pero sí nosotros podemos observar las alteraciones biomecánicas, los desequilibrios que se produjeron a nivel muscular y trabajar sobre ello. Muchas veces puede estar, digamos, el comienzo puede estar en un desnivel de la pelvis, como comenta Tilio, que tiene que ver con posibilidades de una pierna más corta que la otra. Esto es muy importante que se haga una medición a ver si el acortamiento es real o es aparente. Cuando hay una pierna más corta que la otra porque un hueso está más corto realmente, la pelvis se desnivela, entonces la causal de esa escoliosis podría ser ese desnivel a nivel de la pelvis por un acortamiento de uno de los miembros. Pero a veces ese desnivel se produce porque hay un pie más plano que el otro, o una rodilla más angulada que la otra, o a nivel de caderas. Entonces, si ponemos un realce para nivelar, puede agravar todo. Entonces, es muy importante que el médico que está a cargo de esto se fije bien, haga una radiografía para medir los miembros inferiores y evalúe también si hay alguna alteración morfológica, postural, en alguna parte del miembro inferior que esté originando este desnivel. Si el desnivel es por un acortamiento real y se corrobora que este desnivel es el que provoca la escoliosis, se hace una radiografía con un realce de esta diferencia y se chequea si mejora. Si mejora se indica, si no, no. Pero cuando es, por ejemplo, por un pie plano, si uno le pone un realce, va a empeorar. Y cuando yo digo que el problema puede venir desde arriba, puede ser que una tortícolis, un acortamiento de un esternocleidomastoideo, que es un músculo del cuello, o un desequilibrio a nivel de la musculatura ocular, pueda estar provocando la escoliosis desde arriba, porque la columna va adaptando todo y va tratando de preservar las funciones vitales. Claro. Bueno, Ale, vamos a empezar entonces con las preguntas. Yo te quiero arrancar con una muy simple, cortita y al pie. Hablaste mucho de la importancia de la prevención, de la importancia quizás de detectar un posible
cuadro antes de llegar a una edad de quiebre, ¿no? Digamos, en la adolescencia. ¿Cuánto en esto influye el calzado que los niños puedan utilizar para el potencial desarrollo de una escoliosis? ¿Tiene alguna influencia? A ver, viste, el calzado adecuado favorece a cualquier persona, tenga o no tenga escoliosis. Es muy difícil que un calzado cause, la genere, ¿sí? Es muy difícil. Pero siempre es aconsejable que tengamos un buen calzado, que tengamos buenos hábitos posturales. Eso. No sé si Claro, está está contestada la bien. pregunta. Está perfecto. Yo te voy a ir haciendo tipo Sí, ping-pong, así ping-pong, podemos dale. abarcar la mayor cantidad de preguntas posibles. Dice Stephanie, esto lo has comentado en nuestras redes. Dice, ¿el uso del celular o computadora nos puede afectar? Y en ese caso, ¿qué consejos podemos tener en cuenta? Bueno, el uso del celular, yo ya lo he hablado en otras oportunidades, como decís vos. Eh, el uso y el abuso de la tecnología hace que nos vaya perjudicando la postura en general. Siempre lo aconsejable es que las pantallas estén a la altura de nuestros ojos, que el borde superior del celular o de la Mac o de los monitores estén al borde de los ojos, que no estén ni más arriba ni más abajo, porque eso produce produce una rectificación en la curvatura fisiológica del cuello y que si lo hacemos en forma permanente se va a ir modificando, se va a Claro, desequilibrar y vamos a perder esa curvatura fisiológica que garantiza el buen funcionamiento de nuestro cuello. claro. Cristina Rigatieri y Jacqueline Robledo nos hacen una pregunta que es quizás similar. En una edad avanzada, digamos más de 60 años, teniendo escoliosis, ¿se puede mejorar, digamos, la situación a través de RPG o de algún otro tratamiento? Sí, se puede mejorar porque se puede mejorar la flexibilidad, se puede mejorar la movilidad y uno con ese trabajo hace que preserva las estructuras. O sea, si una columna está funcionando mal, va a envejecer prematuramente, va a terminar, digamos, afectando la estructura de la columna. Yo les dije que hace un ratito que a todas las personas mayores que tengan algún tipo de alteración, les va a doler la columna igual, pero a las personas con escoliosis, que además, ustedes imagínense que una persona que tiene la columna alineada, tiene un disco deshidratado, entonces las vértebras se acercan, comprimen y pueden pinzar la salida de un nervio. Imagínense si además de ese aplastamiento hay una inclinación y una rotación. El escenario es muchísimo peor. Claro. Que de hecho, en una charla previa que hemos dado aquí también en Fundación Diagnóstico Maipú, has explicado muy bien cómo interactúan estos discos y el problema de la deshidratación, digamos, de los discos. Así que los invito a todos a buscar esa charla de Alejandro en nuestro canal porque realmente ha sido muy interesante también. Era la charla de Dice lumbalgia. Mónica. La charla de lumbalgia. Dice Mónica, la escoliosis puede provocar rectificación cervical? No necesariamente. O sea, suele estar acompañada de rectificación cervical, pero eso le puede, o sea, puede que esté y puede que no, y puede ser que a personas que no tienen escoliosis hagan rectificaciones cervicales. Claro, Lo que sí sabemos es que el cuello y la cabeza eh, están también desequilibrados, porque están tratando de reequilibrar las otras curvas. O sea que no claro. están Bueno, funcionando bien. justo Graciela Fernández Alonso preguntaba eso. Decía, si gira la cabeza, ¿se afecta la visión? Claro que sí. O sea, hay una función que se llama función hegemónica, que son las que el cuerpo sí o sí va a cumplir, que es la horizontalidad de la mirada. Con lo cual, si nosotros venimos de una curva dorsal que nos lleva hacia allá, la cabeza va a hacer este movimiento para adaptarse y mirar en forma horizontal.
Eso es lo que Claro. pasa en el cuello cuando hay una escoliosis. El cuello y la cabeza son grandes adaptadores para preservar esa función. Y a veces, Alejandra, sí, el músculo esternocleidomastoideo, que es el que tenemos acá en el costado del cuello, que sale de la apófisis mastoides y hace todo este recorrido, que es el que inclina la cabeza y la rota, eso puede fijar también en esa posición. Nosotros claro, trabajamos para revertir eso también, o sea, para decoaptar la columna, para flexibilizarla, para tratar de corregir las curvaturas o ujú, disminuirlas, y también todas las compensaciones que surgen a partir de eso, en el cuello, los claro. miembros inferiores, miembros superiores. ¿Cómo afecta la escoliosis a los órganos internos? Y bueno, cuando la curvatura, vos imaginate que en el tórax tenemos los pulmones, el corazón, después más abajo están las vísceras. Cuando hay curvaturas, el lugar que tienen fisiológico, o sea, para que funcionen bien las vísceras, no está conservado. Hay torsiones, hay disminuciones de espacios, así que se ven afectados. Por eso yo les decía que cuando la curvatura dorsal eh, adquiere mucha graduación, empieza a haber problemas en la respiración y la parte cardiovascular, eso lleva muchas veces a la decisión quirúrgica, porque, digamos, hay que preservar estas funciones por sobre todas las cosas. Claro. Pregunta que creo que se repite, Alejandra, cada vez que nos visitas. Tema, colchón, almohada y posturas para dormir, en este caso, no con lumbalgia, sino con escoliosis. Eh, no varía. El colchón, yo siempre les digo que tiene que ser de buena calidad, con una buena densidad. La almohada tiene que ser de una altura que garantice que cuando estás de costado, la columna y la cabeza estén en la misma línea. Calidad en los elementos que tenemos, pero eso no va a determinar que mejore o que empeore una escoliosis, ni hay un colchón especial para escoliosis o una almohada especial para escoliosis, para personas con escoliosis. Todos a medida que crecemos, ¿vamos a desarrollar algún grado de escoliosis? No, tiene que haber algo, una predisposición. Eh, no yo les dije, hay un 70% que se da más en mujeres que en hombres, pero no todas las personas tienen la posibilidad de hacerlo. Para que se arme, tiene que haber algo predisponente. Se cree que hay una influencia genética, aunque todavía no se ha determinado bien cuál es el gen, pero no necesariamente. Para ir a un kinesiólogo, ¿no? Como es usted, ¿es necesaria la derivación de un médico traumatólogo o la persona puede ir directamente? Lo ideal es que tenga una derivación médica, que lo haya visto su médico, su pediatra, su traumatólogo y lo derive. A veces no pasa siempre así. A veces es la persona que viene a consultarnos, pero lo ideal es que pueda tener una entrevista con un médico primero, Claro. para que le indique para que lo revise, para que lo evalúe, para que le indique sus estudios y nos venga a ver con la indicación, con su espinograma y nosotros diagramar nuestro tratamiento. O sea que de alguna manera con todo esto que estamos hablando, hablaste del abordaje interdisciplinario y de la importancia de la detección precoz, es decir, que todos los que somos padres tendríamos que anotar en el listadito para ver con el pediatra, quizás de hacer algún tipo de estudio para ver cuál es el estado actual y poder tomar medidas a tiempo. Lo que tienen que hacer los papás es, cuando hacen la consulta con el pediatra, primero hacer la consulta con el pediatra, o sea, cuando son bebés tienen una cierta periodicidad, pero digamos a partir de los 3 años, cada 6 meses, un año como mucho, tienen que llevarlo al pediatra a que le haga los controles vitales y que también le observe la espalda. Solo con observación de estos signos que yo les mencioné antes, con la observación el pediatra va a poder sospechar precozmente si algo no está bien y lo va a derivar a un traumatólogo especialista en columna. Eso es lo que tenemos que hacer, estar atentos. Como padres, siempre tenemos la posibilidad de observar a nuestros hijos. Si alguna cosa vemos, llevarlo inmediatamente a la consulta para que pueda ser detectado a tiempo.
Le puede Claro, cambiar absolutamente la calidad de vida a una persona tener un diagnóstico precoz en este tipo de patología. claro. Bueno, Y lo veo que del hay equipo algunas de preguntas. interdisciplinario, perdón, lo del equipo es porque acá interviene el pediatra, el traumatólogo, la kinesióloga. Si hace falta un corset, va a intervenir un ortopedista. Entonces, Claro, también la parte emocional, no tenemos que olvidarnos de la parte emocional. Para un adolescente tener que usar un corsé durante todo el día, porque los corsés se usan 24 horas, o sea, todo el tiempo se los sacan únicamente para bañarse después, y para hacer la sesión. Eh, Después lo tienen que tener permanente, entonces a veces necesitan acompañamiento psicológico. Entonces claro, hay un montón de personas que estamos trabajando alrededor de este adolescente portador de una escoliosis. claro, sí. Pregunta de ping-pong porque lo has comentado previamente. ¿La natación o algún tipo de deporte puede ayudar frente a la escoliosis? Los deportes no son tratamiento, no corrigen, pero sí es importante que tengan una actividad física para que estén flexibles. Pero esto es para las personas con escoliosis y para todos los demás. Nosotros tenemos que movernos. El movimiento tiene que ser una necesidad de todo ser humano. Y sobre todo las personas que tienen trabajos sedentarios tienen que redoblar eso. Claro. Si se trató la escoliosis durante la adolescencia, en la adultez, ¿tiene que mantener controles y eventualmente continuar con algún tipo de tratamiento? Mira, a veces hay escoliosis que se estabilizan cuando termina el crecimiento óseo. El crecimiento óseo se puede medir de diferentes maneras. La más común es observar en un espinograma lo que llama el signo de Risser, que es un signo que, a ver si se los puedo mostrar, creo que lo tengo acá, porque me parece que lo van a entender mejor. A ver, ay no. No, no sé por qué digo algo que después no puedo hacer. Perdónenme, perdónenme, pero no sé cómo compartir eso. Son las ganas que uno tiene, a Sí, veces la tecnología la no tengo acompaña. la tengo en mi escritorio, pero no sé cómo hacer para compartirla, sinceramente. No puedo hacerlo, perdón. Es una muesquita, una rayita que se ve sobre la cresta ilíaca que tiene como 5 posibilidades. Riser 1, 2, 3, 4 y luego se rellena. Entonces, cuando está todo relleno, que es cuando se ve la cresta ilíaca completa, que no tiene nada de cartílago, ahí se completó el crecimiento óseo. A partir de allí puede pasar dos cosas, o que se estabilice y que quede así y que vuelva a aumentar de a un grado en la edad adulta avanzada, o puede ser que sea una escoliosis evolutiva. Si es una escoliosis evolutiva, va a tener que seguir haciendo tratamiento en forma periódica y hacer sus controles. Si no, puede hacer un tratamiento de mantenimiento y mantener una actividad física flexibilizante que lo mantenga el resto de su vida y acudir para hacer algunos bloques de RPG de vez en cuando. Claro. Yo tengo a Alexa acá que me recuerda, entre otras cosas, hacer pausas activas, esto que has comentado en muchas charlas, así que los invito a todos a buscar las charlas previas junto a la licenciada Alejandra González en nuestro canal y seguir aprendiendo y como siempre decimos, compartirlo con las personas que les pueda interesar. Hemos abordado muchas de las preguntas que nos han llegado, cuestiones particulares que podrán ver con la licenciada Alejandra González, como dónde atiende, si trabaja por una obra social o por otra, lo podrán ver haciendo la consulta y siguiéndola en Instagram. Hemos compartido en el chat de YouTube la dirección, pero ¿querés repetirla por las dudas, Alejandra? ¿Cómo te pueden contactar por Instagram? A ver, ahora les voy a... Yo tengo el Instagram acá, es Dilo vos, porque arroba estoy rpg, buscando la... Sí, estaba arroba buscando acá. Ahí rpg está. Buenos Aires. Ahí lo van a Arroba poder RPG ver, Buenos Aires. arroba RPG Buenos Aires. Ahí van a poder contactarla y hacer llegar sus
consultas. De nuestro lado, Alejandra, nada más que agradecerte por tu tiempo, por tu dedicación. Todas las personas, todos los profesionales que vienen a nuestro ciclo de prevención lo hacen en carácter ad honorem, así que el agradecimiento que tenemos es doble. En nombre de todos los que están viendo, verán, y de Fundación Diagnóstico Maipú, te hacemos llegar nuestro enorme agradecimiento por tu tiempo y dedicación para este ciclo de prevención. Muchas gracias, Juan Pablo. La agradecida soy yo de poder compartir estas experiencias y poder aportar un granito de arena a todo lo que es la prevención. Bueno, Alejandra, y a todos, muchísimas gracias. Todos los que se inscribieron a esta actividad van a estar recibiendo por correo electrónico una breve encuesta de calidad, donde más allá de comentar qué les pareció este encuentro, nos interesa muchísimo que puedan proponer próximos temas que podremos abordar en este ciclo de prevención a la comunidad, abierto, online y totalmente compartible para que sigamos generando prevención. Recuerden que este jueves a las 16 horas, me refiero al jueves 26 de agosto, vamos a estar haciendo una charla sobre el cerebro creativo y que pueden inscribirse ingresando en nuestra web. Muchísimas gracias entonces a Alejandra, muchas gracias ahí a Juan Boschi por la asistencia y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este encuentro. Será entonces hasta la próxima. Adiós.